Amigos de Noticias de hoy, muy buenas tardes. Ucrania podría vivir otra Chernobyl. Tienen experiencia con los problemas nucleares. Son una población traumatizada. Ahora con la visita de la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA de las Naciones Unidas, ellos revisarán el estado de la planta nuclear de Zaporizhia. Veamos qué dicen los expertos. Vamos a tocar un tema que siempre es extremadamente sensible porque el material que sustenta este tema es, por definición, muy sensible y es la energía nuclear. Y vamos a conversar sobre, una vez más, lo que está ocurriendo en Ucrania, donde han empezado a advertir una serie de organizaciones internacionales expertas en materia de energía nuclear que se está aproximando Rusia a situaciones que eventualmente podrían generar algún tipo de accidente o descalabro en Ucrania. Raúl, ¿de qué se trata todo esto? Sí, Fernando, yo creo que, por supuesto, como tú bien señalabas, todo lo que se trata con temas nucleares son tremendamente delicados y especialmente para la población aledaña a las centrales nucleares, y Ucrania en particular tiene esta horrenda experiencia de Chernobyl, de manera que es además una población bastante traumatizada porque Chernobyl que los afectó bastante, pese a que esto ocurrió ya hace algunas décadas, pero estas memorias no se evaporan tan rápidamente. Y lo que hoy ocurrió es que Naciones Unidas, la Organización Internacional de Energía Atómica, que es el organismo internacional encargado de velar por la administración de las centrales nucleares en el mundo, llegaron 14 inspectores a revisar o a ver cuál es la situación de los 6 reactores nucleares de este complejo nucleoeléctrico, que es vital para Ucrania y que alrededor del cual se han estado librando escaramuzas. Han caído algunos disparos de mortero, munición, en la cercanía, muy próximo a los reactores. Hubo un incendio de un pequeño bosque y esto interrumpió el fluido eléctrico hace una semana, y esto, el abastecimiento eléctrico es absolutamente vital para los reactores porque el enfriamiento se logra a través con electricidad, y cuando se interrumpe este fluido y 2 líneas quedaron interrumpidas, 2 líneas eléctricas, bueno, se llega a una situación en que tuvieron que cerrar, apagar los reactores, y esto es algo muy complejo y peligroso, de manera que ha habido una inquietud creciente frente a qué pasa en estos reactores, y creció la presión mundial exigiendo que fueran y vieran qué pasa y en qué condiciones está operando esa planta. Y por supuesto, Ucrania también quiere recuperar esa central nuclear y estaba poniendo presión para que se investigara en qué condiciones están sus ciudadanos que están operando la planta, que está ocupada por fuerzas militares rusas, pero los trabajadores en la planta, que tienen toda la expertise, el conocimiento de cómo manejar los reactores, bueno, son ucranianos que han permanecido allí. Algunos se dice por la fuerza, otros quizás no tanto, pero en todo caso la situación es bastante preocupante en general, y ahí veíamos a Rafael Grossi, que es el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, que encabezó la delegación de inspectores, de estos 14 inspectores que llegaron allí, y que, según han señalado, su intención es quedarse algunos de ellos en Ucrania. Ahí vemos a este director, a Rafael Grossi, y el de azul. Y vamos a ver qué pasa si Rusia les va a permitir quedarse y monitorear en forma regular
la situación y las condiciones en la central nuclear, o les va a exigir que hagan su trabajo, vean en qué condiciones está la central y les pida que vuelvan a Ucrania o salgan de esa zona. Eso es algo que está por verse y no han anunciado cuál va a ser la situación definitiva. Pero desde ya han señalado que quieren quedarse estos inspectores. Sí, es bien interesante la historia en todo esto, Raúl. Ha habido solamente un solo país que ha lanzado bombas nucleares sobre otro país. Y ese es Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki en el marco de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí han habido accidentes nucleares. Han pasado cosas, los sismos en Japón, ¿te acuerdas tú? En un momento dado pusieron, y después el posterior tsunami, pusieron en entredicho una central nuclear que tenía muy... Lo que pasó, tú dijiste, en Ucrania, en Chernobyl, pero no ha habido, hasta después de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, no ha habido intención, por lo menos que se aprecie en el resultado, de utilizar armamento nuclear contra alguien, ya sea para defenderse o ya sea para atacar o para defender una invasión, como es el caso de Rusia. Y desde ese punto de vista, yo siempre traigo a colación esa cita que es tremenda de Albert Einstein. Einstein le preguntan en un momento dado sobre una potencial tercera guerra mundial. Y él contesta, dice, mira, yo no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero estoy seguro que la cuarta va a ser a palos y piedras. Es decir, él básicamente te vaticina que si es que hay una guerra mundial, una tercera guerra mundial o una situación muy comprometida en términos bélicos que usa armamento nuclear, básicamente se vuelve a la prehistoria, digamos, en los próximos sucesivos años, digamos. Sí, las proyecciones que se han hecho, si hubiera una guerra nuclear de cierta intensidad, se estima que habrían unos 5.000 millones de muertos, la mayoría en el hemisferio norte, porque se presume que esa guerra ocurriría allá, y hay por una serie de fenómenos atmosféricos, el hemisferio norte, que es donde se produciría la mayor emisión de radiación, resultaría muy afectado. Y uno de los pronósticos, una de las proyecciones es que habría esa cantidad de muertos, 5.000 millones de personas, es decir, sería más de la mitad de la especie humana, bastante más que la mitad, que podría perecer y quedar sometida, se han hecho muchos estudios, a lo que se conoce como el invierno nuclear. Dicho esto, digamos, si cayera algún disparo, algún misil sobre la planta, no causaría, quizás un misil sería más complicado, pero si fuera un balazo, un disparo de mortero, no sería tan grave. Es una planta y los reactores están muy bien construidos, tienen un casco protector bastante sólido, de manera que un impacto probablemente no atravesaría el casco protector del reactor y lo más probable es que podría dañarse alguna cañería o algún ducto y eso podría provocar ciertas emisiones de radioactividad que dañarían principalmente a la población aledaña a la planta. De hecho, la Unión Europea les envió 5 millones de cápsulas para combatir, para la población, para ser repartida en la población aledaña. En el caso de que hubiera algún escape de radiación, bueno, esas píldoras ayudarían a resistir mejor y a la supervivencia de los que resulten contaminados. Ahora, cuando uno habla de radiación es algo absolutamente siniestro, Fernando, porque la radiación es invisible. Claro, es invisible. Exacto. Entonces tú no sabes a dónde correr, no sabes hacia dónde está soplando el viento, a dónde va a llevar la radiación, no tiene sabor, es decir, no hay manera de detectarla a simple vista.
y es muy difícil esconderse de la radiación. Una de las cosas que se aprendió después de Hiroshima, la gente corrió y instintivamente se metían a los canales, tratar de lavarse. Y lo peor que puedes hacer cuando hay radiación es mezclar con agua, porque eso tiene un efecto letal inmediato. ¿Tú te acuerdas, Raúl, que hasta hace muy poquito había toda una discusión en varios países, y particularmente en Estados Unidos, países nucleares, digo yo, que hablaban de esta nueva bomba, que no era una bomba de destrucción masiva, absoluta, brutal, al estilo de Hiroshima o Nagasaki, sino era una bomba que básicamente mataba a los seres humanos y dejaba intactas las cosas. La bomba de neutrones. La bomba de neutrones. ¿Qué pasó con eso? Porque parece una cosa tan malévola, si tú quieres, en la pura concepción, pero incluso algunos la hacían ver como que era más benigna porque no causaba los estragos propios de las destrucciones que hemos visto muchas veces en películas de las bombas atómicas, digamos. Exacto. Bueno, cuando uno ve las imágenes de Hiroshima y de Nagasaki, claro, son sobrecogedoras, brutal, porque sí, realmente quedó un peladero. Con esta bomba de neutrones, teóricamente, las estructuras quedaban relativamente intactas y lo que desaparecía era la gente. Bueno, no ha habido ningún conflicto en que se haya utilizado esta bomba de neutrón, por lo tanto todavía queda en el nivel anecdótico, o sea, no se sabe realmente cómo operaría, y esto es lo que han dicho los científicos y los expertos militares, que ocurriría con la bomba de neutrones, pero no se ha utilizado, no hay experiencia, y de la misma manera que no se sabía qué iba a hacer qué daño iba a provocar una bomba atómica hasta que la lanzaron, y ahí tuvieron directamente de la experiencia, aprendieron cuán devastadora era. Bueno, en este caso todavía no sabemos qué pasa con la bomba de neutrones, pero, digamos, cualquier escape nuclear es en sí mismo súper grave, salvo que la analogía, o poner como ejemplo Chernobyl, probablemente, con los antecedentes que se tiene, esto sería mucho menos grave de todas maneras, porque en Chernobyl se fundió uno de los reactores y hubo un escape masivo de radioactividad. Un disparo de algún proyectil no causaría un escape tan severo, pero sí sería, por supuesto, algo muy terrorífico para la población aledaña. Sí, salvo que el disparo impacte en una planta de energía nuclear. Sí, pero aún así, digamos, tiene un casco protector y por lo que sabemos, no hay disparo de artillería pesada, principalmente morteros y disparos de otro tipo de armas de bajo calibre. Por lo tanto, tampoco ni Rusia ni Ucrania tienen el menor interés en provocar un desastre. Los rusos, digamos, si llegaran a destruir un reactor, ellos están ocupando la planta, serían las primeras víctimas, de manera que si ellos han hecho los disparos como los denuncia Ucrania, bueno, ellos resultarían afectados. Es decir, esto no se salva a nadie, ni los ucranianos ni los rusos. Por lo tanto, ninguno de ellos tiene interés en llevarlo a una situación extrema. Lo que está ocurriendo ahora, Fernando, y esto es importante, es que estos 6 reactores son una fuente de energía muy importante para Ucrania. Se acerca el invierno y la electricidad que produce esta central es vital como recurso energético para Ucrania. Y Ucrania incluso exportaba electricidad a la Unión Europea, es decir, tenía un superávit de generación eléctrica. Y lo que en primer lugar Ucrania quiere es que se vayan los rusos, o por lo menos neutralizar esa central, y que no ocurra como presuntamente ocurre ahora, que Rusia está sacando energía eléctrica de esta central y la está mandando, por ejemplo, a Crimea, que era parte de Ucrania, pero que ahora Rusia la ha anexado. De manera que el esfuerzo de Ucrania y la narrativa
hasta cierto punto alarmista por parte de Ucrania, apunta a neutralizar a los rusos allí. En primer lugar, consiguieron que llegara esta delegación de la Organización Internacional de Energía Atómica. Segundo paso, van a tratar de desmilitarizar la zona y exigir que los rusos abandonen la planta y ponerla bajo administración o supervisión de Naciones Unidas, y así gradualmente tratar de recuperar esa central nuclear para Ucrania. Ese es el plan de los ucranianos. Sí. Si les va a resultar o no, pero los rusos tampoco son ninguno ingenuo. Habrá que ver cómo se desarrolla esto, y aquí estaremos atentos en caso de que se produzcan nuevos pormenores. Vamos a tu libro de jueves, Raúl. Muy bien. El libro es Buscando un nuevo contrato social. Esto es un libro de un grupo de 29 académicos de distintos, todos de ciencias sociales, que tienen cuando tú lees el currículum de cada uno de ellos, es decir, es una suma de doctorados en las mejores universidades europeas y estadounidenses, es decir, un grupo muy selecto de académicos, entre los cuales son de estos 29, entre los compiladores está Isabel Castillo, Javier González y Aldo Madariaga. Y el subtítulo, la bajada, es Nudos, experiencias comparadas y propuestas para el debate constitucional de Chile. Y esto es una pena que salga ahora, que ya estamos a las puertas del plebiscito de salida, porque es entiendo por qué sale ahora, porque ellos acompañaron el debate que se dio en la Asamblea Constituyente, y lo acompañaron muy de cerca, cuáles fueron las discusiones, cuál fue el propósito que se tuvo, y esto se plasmó en una serie de ensayos dividido en 3 secciones que miran cuál es la situación actual, la situación económica, la situación social y todo de cara al futuro. Y son ensayos académicos, es decir, no se permiten muchas digresiones, no hay anécdotas, no pretenden entretener al público. Se ve que trabajaron muy duro para atenerse a los espacios que tenían en sus respectivos ensayos, y es muy interesante, aporta una cantidad enorme de antecedentes, y yo diría que reasegura de que el trabajo que se hizo en la convención fue serio, que allí participaron gente que tenía una idea bastante sólida. A lo mejor algunos de los resultados pueden ser considerados insuficientes, o hay gente que tiene críticas, pero eso es normal. Habría crítica a cualquiera que redacte un proyecto constitucional. Va a haber gente de distintas orientaciones que podría objetar a una cosa u otra, pero en su conjunto ellos acompañaron, miraron muy de cerca cada uno de los aspectos y dan un vaticinio alentador. Es decir, dicen, esto es una propuesta interesante, comentan las dificultades que conlleva cada una de las proposiciones, y bueno, todo es siempre perfectible. Pero a los que quieran ir más a fondo con la propuesta de constitución, este es un libro para leer, claro. Decirles esto a pocos días en que tenemos que ir a votar, si aprobamos o rechazamos, no es muy útil, pero de todas maneras es posible que los que quieran profundizar en esta materia, en este libro, van a encontrar una cantera de antecedentes muy útiles. Muy bien, entonces estamos viéndonos el próximo lunes, donde el país va a tener una fisonomía probablemente distinta en términos de su proyección futuro del acuerdo, así es que el domingo gana el apruebo, gana el rechazo. Ahí estaremos conversando sobre la realidad internacional en primera fase. Gracias, Raúl. Ok, vamos a tratar de ver cómo reacciona el mundo a los resultados. Sí, eso sí, me parece. Gracias. Bueno.
Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.